Mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente y acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias porque tú nos concedes predicar tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para tener tan grande privilegio? Por a ti te ha placido, Señor, que seamos hombres mortales y defectuosos los que pregonemos las buenas nuevas de tu salvación. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestro sostén, nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestra fortaleza, Dios mío, porque nosotros, por nuestra propia cuenta, somos incapaces de cumplir, Dios amado, con tan grande privilegio. Padre, también te presento a cada hermano amado que está aquí en esta congregación y aún los que no están, Dios amado, para que tú los guardes, los cuides, los bendigas, los hagas prosperar, Señor, y tú nos ayudes, Dios amado, a poder discernir tu palabra conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos en la serie sobre el Evangelio y en esa oportunidad en especial vamos a predicar sobre el llamado de la Gran Comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15, donde tuvimos nuestra lectura, el Señor ya resucitado les dice a sus discípulos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero antes de entrar en lleno, en Marcos capítulo 16, versículo 15, queremos entrar en un preámbulo. Lo primero es, ¿cuál es el aval de Cristo para enviar a sus discípulos a todo el mundo, a todas las naciones, a predicar el Evangelio? O mejor dicho, ¿en qué se apoya Cristo para mandar a sus discípulos desde Palestina a todo el mundo a predicar el Evangelio? Por favor, acompáñenme en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18. Libro de Mateo, capítulo 28, verso 18. Jesús dice cuál es el aval que Él tiene para enviar a sus discípulos a todas las naciones. Y aunque hay naciones que ciertamente no están de acuerdo con el cristianismo, Cristo nos manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo capítulo 28, verso 18, nosotros leemos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo se apoya en su propia autoridad para mandar a sus discípulos a todas las naciones. Aunque quizás César no quería saber del cristianismo en Roma, Cristo manda a sus discípulos a todas las naciones y Él se apoya en su propia autoridad. Ahora Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos surge la pregunta: ¿acaso Cristo, como Dios, ya no tenía toda la autoridad que Él tenía que tener? ¿O acaso Cristo tenía menos autoridad? No, ciertamente no. Él es Dios encarnado, Él es Dios hecho hombre, y Él tiene toda la autoridad que le corresponde como Dios. Sin embargo, ahora resucitado, Él tiene toda la autoridad como Mesías. Vayan por favor, el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Ahí veremos la autoridad de Cristo como Dios y su autoridad como el Mesías resucitado. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Allá dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Él tiene toda la autoridad de Dios. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, y presta atención aquí, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, como primogénito de entre los muertos, Cristo tiene toda preeminencia, no solamente en la creación, sino también en la iglesia como nueva creación del Señor. Él tiene toda autoridad como Dios, tiene toda autoridad como Mesías, tiene toda autoridad como Hijo de Dios y tiene toda autoridad como Cristo resucitado. Ahora, si usted cree que es poca cosa, la autoridad del Señor, en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, Él dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Él dice quién muere y quién vive. Él dice quién entra al Hades, y si Él quiere sacar a alguien, Él lo saca, como hizo con Lázaro. Él tiene la llave de la muerte y del Hades. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice que Él tiene la llave de David y que Él cierra y ninguno abre. Que Él abre y ninguno cierra. Es decir, cuando Él cierra una puerta, no hay quien se pueda parar frente a la puerta y preguntar, ¿quién la cerró? Ah, fue Jesús, pues ábrela. No. ¿Quién la cerró? Cristo la cerró. Y si Cristo la cerró, nadie la abre. Y si Él la abre, nadie la cierra. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene toda autoridad. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en Apocalipsis 19. Y Él ahora, como el Mesías triunfante, como Dios resucitado, como el Mesías resucitado, luego de su victoria a través de la muerte, y como Rey todo soberano, nos envía a nosotros, sus súbditos, y nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Mis hermanos, nuestro llamado a la gran comisión está apoyada en la autoridad del Señor Jesucristo. No necesitamos que nadie más nos autorice. Cristo nos envía a la gran comisión. Ahora, mis hermanos, ¿en qué consiste la gran comisión? La gran comisión consiste en, la gran comisión consiste en ir. En Mateo capítulo 28, verso 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos capítulo 16, verso 15, Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La gran comisión consiste en ir, no en esperar, no en estar estáticos. La gran comisión consiste en ir y predicar el Evangelio. Nosotros sabemos que no hay justo ni a uno y que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y si esperamos que los hombres vengan a Dios, los hombres no vienen a Dios por su propia cuenta. Entonces, Dios nos ha llamado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Quizás nosotros no podamos ir a Irak, a Turquía, a Checoslovaquia, pero sí podemos predicar aquí, en San Antonio de Guerra. Y yo estoy seguro que las iglesias que están por ahí tampoco vendrán acá. La gran comisión es un llamado a ser discípulos de Jesucristo
mediante la predicación del Evangelio. Mateo capítulo 28, verso 19, otra vez, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Marcos capítulo 16, verso 15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cristo nos mandó a predicar el Evangelio. Y ese es nuestro llamado: id y predicar el Evangelio. Cristo no nos envió a predicar sueños, ni visiones, ni revelaciones. Tampoco nos envió a dar una clase de consejería personal para la autosuperación. Cristo nos envía a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y sabemos que es el Evangelio. Cristo nos envía a pregonar su triunfo en la cruz. Él ha triunfado como Rey, Él ha triunfado como Señor, Él ha triunfado como Mesías, y a Él le ha placido enviarnos a nosotros a anunciar la gran victoria que Él ha tenido. Mis hermanos, piensen un poco en el privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros, seres mortales, falibles, con defectos, a pregonar el triunfo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo ciertamente tiene súbditos mejores que nosotros, que pueden predicar mucho mejor que nosotros. Yo estoy seguro que el ángel Gabriel, como mensajero, puede predicar el Evangelio mucho mejor que yo. O que el ángel Miguel puede pararse en el cielo al lado del sol y pregonar que Cristo ha triunfado, y ese pregón se escuchará en el mundo entero. Pero a Cristo le ha placido enviarnos a nosotros. No sé si ustedes recuerdan la historia de Cornelio. Cada vez que yo leo esa historia, me surgen varias preguntas. Cornelio, quien era dadivoso, era convertido al judaísmo, se le aparece un ángel del Señor y le dice: Cornelio, tus limosnas han llegado hasta el cielo, por tanto, envía a Jope, que está a 2 o 3 días de camino, y haz venir a Simón Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales has de ser salvo tú y tu casa. Y uno se pregunta: pero ve acá, tú eres un ángel, tú vienes de la presencia del Señor. Yo estoy seguro que lo que sea que Pedro me tenga que decir, ya tú lo sabes. Y tú me lo puedes decir mejor que Pedro. ¿Por qué no nos economizamos el viaje, nos ahorramos el tiempo y tú me lo dices directamente a mí? Bueno, porque al Señor no le ha placido delegar a los ángeles para predicar el Evangelio. Al Señor le ha placido delegar a los hombres para que prediquen el Evangelio. Porque eso no le corresponde a los ángeles, eso nos corresponde a nosotros. Mis hermanos, no bajarán ángeles del cielo para decir que Cristo vive. Eso nos corresponde a nosotros, quienes hemos sido beneficiarios de su resurrección. Cristo nos envió a predicar el Evangelio. Si predicamos otra cosa que no sea el Evangelio, hablando en cuanto a la predicación de sueños y de revelaciones y consejerías, nosotros podemos llenar la iglesia de muchos seguidores, pero no de discípulos de Cristo. Solamente la predicación pura y nata del Evangelio hace discípulos de Cristo. Solamente mediante la predicación del Evangelio. El siguiente punto es: el llamado de la Gran Comisión es un llamado corporativo y no individual. Yo estoy seguro acá, todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Nosotros podemos predicar a los vecinos, podemos predicar en el trabajo, podemos predicar en la universidad de manera individual. Sin embargo, el llamado que Cristo hace es un llamado corporativo, no individual. Cristo está llamando a sus discípulos, a la iglesia como cuerpo,
a predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso es evidente. Nadie de manera individual va a predicar a todo el mundo. Nadie de manera individual irá a todo el mundo y le predicará a toda criatura. Eso solamente se puede hacer incorporándose al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es a través de la iglesia que se cumple la gran comisión. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mis hermanos, siguiente punto es Marcos capítulo 16. Vayan conmigo, por favor. Todos los hombres están llamados a responder de una o de otra manera al mensaje del Evangelio. Todos los hombres están llamados a responder, ya sea de una o de otra manera, a la predicación del Evangelio. Y la manera en que respondan tiene sus consecuencias. 16. Marcos capítulo 16, verso 16, él dice, desde el 15, perdón, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes de entrar en lleno, permítanme aclarar una cosa. Algunos creen que aquí hay una fórmula para la salvación de fe más obras. El que crea y sea bautizado será salvo. No. Nosotros sabemos que la salvación es únicamente por la fe. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 1:16, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, Pablo reprendiendo a Pedro, nosotros, judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Mis hermanos, no hay obra alguna que contribuya a nuestra salvación. La salvación es únicamente y absolutamente por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, y eso es evidente, aquí no tenemos una fórmula de salvación de fe más obras. Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿quién será salvo? El que creyere y sea bautizado. Ahora, el bautismo no suma la salvación. Es evidente porque en el verso 16 sigue diciendo, mas, ¿quién será condenado? El que no creyere. No dice el que no sea bautizado. El simple hecho de una persona no creer es lo que marca la diferencia entre si es salvo o no es salvo. Una persona podría llegar a cumplir con el ritual externo del bautismo y no ser salvo. Muchas personas creen que el bautismo limpia pecado y por eso duran años en la iglesia y esperan el último momento de su vida para bautizarse. Y así ellos creen que pueden llegar al final de su vida limpios de pecado porque se bautizaron en el último momento. No. La salvación es únicamente por creer en Cristo. Ahora, el que cree manifiesta de manera externa su fe cumpliendo con el sacramento del bautismo. Todos nosotros, o todos los hombres, están llamados a responder al mensaje del Evangelio. El Evangelio pone en jaque a todos los hombres. Lo pone entre la espada y la pared. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. El hombre puede responder creyendo o no creyendo. Y su respuesta tiene consecuencia. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Dependiendo de la respuesta del hombre, puede ser su destino en la eternidad. También, mis hermanos, es bueno aclarar que los hombres no irán al infierno por no escuchar el Evangelio.
los hombres irán al infierno por sus pecados. Algunos creen o preguntan, ¿y qué pasará con los con los pobres inocentes que están en África y que nunca han escuchado el Evangelio y que nunca han escuchado la predicación del nombre de Jesucristo? Alguien respondió, los pobres inocentes que están en África, que nunca han escuchado el Evangelio, ellos no serán condenados porque Dios no es injusto para condenar a personas pobres e inocentes. Ahora yo quiero que usted me diga cuántos inocentes hay en África. Todos son pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el Evangelio es, por decirlo así, el chance de salvación que Dios le da a todos los hombres. Permítanme decirlo de otra manera. El Salmo 24, Romanos capítulo 1, verso 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, oiga con la condenación del hombre, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en Romanos? Todos los hombres tienen una revelación de Dios, sea mínima o sea grande, sea pequeña o sea chica. Sin embargo, todos los hombres le han dado la espalda a esa revelación de Dios y han decidido vivir en sus pecados. Y solo el Evangelio puede salvar a los pecadores. Verso 16 de nuevo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La respuesta que el Evangelio demanda a los hombres es que crean. Que crean. Y de hecho no hay excusa para eso. Porque aún el más ingenuo de los hombres tiene la capacidad de creer. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios demanda a los hombres es que crean. Nadie un día se va a parar frente al tribunal. Señor, yo no pude cumplir con los requisitos porque yo tenía, no. Lo que Dios demanda a los hombres es que crean. Ahora, mis hermanos, habiendo visto la gran comisión, el llamado que Dios hace, la gran comisión y la autoridad que Cristo tiene para enviarnos a la gran comisión, yo quisiera terminar con un punto práctico. O con varios puntos prácticos. ¿Ustedes recuerdan al carcelero de Filipos, del que predicamos la semana anterior? Hace una semana. El carcelero de Filipos, una vez que creyó, dice que creyeron también los de su casa. ¿Cómo creyeron los de su casa? Él invitó a los apóstoles a que fueran a su casa y predicaran el Evangelio. Él buscó los medios para que sus seres cercanos escuchen el Evangelio. Él no se quedó estático esperando la oportunidad o que llegue el momento o que alguien se le acerque y le pregunte, no. Él creó las circunstancias para que sus familias escuchen el Evangelio. Cornelio, cuando mandó a buscar a Pedro, Cornelio no estaba solo en casa. Él le dice a Pedro, después que le narra, y ahora estamos nosotros aquí, los de mi casa y mis amigos. Es decir, Cornelio, cuando supo que Pedro le hablaría las palabras por las cuales habría de ser salvo, él buscó la forma de que no solamente él la escuche, que su familia la escuche, que sus vecinos las escuchen, que los de cerca las escuchen. Él creó o buscó la forma de que el mensaje llegue a sus seres queridos, a sus cercanos. Nosotros también tenemos el compromiso. El llamado es ir.
¿Y cómo voy a ir? Bueno, los medios para ir no corresponden a nosotros, pero la orden está dada. Ir. Bueno, no hacen falta recursos, bueno, no corresponde a nosotros, Dios provee. Ir. El llamado es ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero es ir. Lo siguiente, mis hermanos, nosotros necesitamos con ahínco la oración. Necesitamos la oración. Sí, yo sé que eso suena como un cliché. Eso suena como un cliché, yo lo sé. Pero realmente necesitamos la oración. En Marcos capítulo 10, versículo 2, el Señor dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos estáticos? No. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es su mies, es la de Él. Es su mies que tiene que ser cosechada. Y Él tiene que enviar obreros. Ahora, nosotros debemos rogar al Señor de la mies. Mis hermanos, piensen de nuevo en ese privilegio. Dios sabe que hace falta obreros en la mies. Pero a Él le ha placido que nosotros participemos en la cosecha de su mies a través de nuestra oración. Aunque Dios no necesita de nuestra oración, pero Él le ha placido hacernos partícipes a través de nuestras débiles oraciones. ¡Qué privilegio! En Colosenses capítulo 4, versículo 2, Pablo está preso en Roma y él sabe que le queda poco tiempo. Es su segundo arresto. Él sabe que su cuerpo está para ser sacrificado. Y miren lo que Pablo le pide a la iglesia de Colosas. Pablo no le pide a la iglesia de Colosas que oren por su liberación, ni que oren para ser librado de la muerte. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo está diciendo: yo estoy preso por la predicación de la palabra. Fíjense al final del versículo: por lo cual también estoy preso. ¿Qué le pido yo a ustedes? ¿Que oren por mi liberación? ¿Que oren para que yo esté con ustedes? No. Pablo pide que se le abran puertas para la predicación de la palabra. Miren, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Él está pidiendo que la iglesia ore para que el Señor le provea oportunidades para predicar el evangelio. Pablo, ¿y por qué tú no pides por tu liberación? Por ser librado de la muerte. La predicación del evangelio es más importante aún que nuestras propias vidas. La predicación del evangelio del Señor Jesucristo es más importante que nuestras propias vidas. Si morimos, es ganancia. Si vivimos, ganancia. Porque para nosotros, el vivir es Cristo. Lo segundo que Pablo pide es: al final del versículo 4, para que lo manifieste como debo. ¿Sabe qué Pablo está pidiendo? Pablo es un hombre muy elocuente. Pablo era reconocido entre los judíos, entre los saduceos. Él era un principal, él era un maestro. A Pablo no le hacía falta verbo.
Pero Él pide que la iglesia ore para que le dé la sabiduría para presentar el Evangelio como debe ser predicado. O para que Dios le dé la elocuencia necesaria para presentar el Evangelio como debe ser presentado. Pablo pide por oportunidades y pide por denuedo para dar a conocer el misterio de Cristo. Él no pidió por su libertad, Él no pidió por su vida. Para Él era mucho más importante dar a conocer el misterio de Cristo, proclamar el Evangelio, aunque eso le costara su vida. Dios nos haga tener ese apego y ese anhelo que tiene el apóstol Pablo. Dios nos haga, hermanos, ser así. Mis hermanos, oren. Oren, oren, oren. Oren por la predicación. Oren por obreros. Oren por quienes van a predicar. Oren por quienes salen a predicar. Oren por su iglesia. Oren. Oren. Demos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre, a tener el apego, a tener el Evangelio, Dios mío, en primer lugar. A tener la proclamación de tu palabra, Dios amado, en primer lugar. No en segundo ni en tercero. La obra de tu Hijo Jesucristo debe ser proclamada. Tú dices en tu palabra que si esos callan, las piedras hablarán. De una manera u otra, Dios amado, tu palabra será predicada.